A ver, discúlpenme, no lo sé, no la escuché bien. Alcalosis respiratoria. Alcalosis, ¿por qué, doctora? ¿Cuánto está el pH? En 7.5 y normales hasta 7.45. ¿Ok? ¿Su bicarbonato se encuentra dentro de lo normal? Mm, no, tampoco. ¿Cuánto dijimos que era el bicarbonato normal? Ah, perdón, sí, de 22 a 26 está como que en el límite. ¿Ok? ¿Y su PCO2? Es de 35 a 45, también está disminuido. Ese está disminuido. Ok. Entonces, ¿coinciden sus demás compañeros contigo o alguien tal vez tenga una respuesta diferente? ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, esto nos vamos a ir atrasando más. Los casos clínicos de mañana van a ser muy parecidos, por eso necesito que les quede claro. Sí, estoy de acuerdo también, doctora. Entonces, ¿qué han dicho? Una alcalosis respiratoria. ¿Aguda o no aguda? Aguda porque estamos viendo que no ha estado habiendo ningún proceso compensatorio. ¿Ok? Nada más tenemos alteraciones de dos de los parámetros. Entonces es una alcalosis respiratoria. Muy bien. Causas de una alcalosis respiratoria. Lo más frecuente, ansiedad, hipoxia, enfermedad pulmonar, enfermedad del sistema nervioso central, drogas, sobre todo cuestiones agudas, salicilatos o simpaticomiméticos, el embarazo, sepsis, encefalopatía hepática o ventilación mecánica. ¿Ok? Estas son las causas más frecuentes. Ahora bien, otro casito clínico. Un paciente que vive a 3.000 pies y tiene un pH de 7.41, un PCO2 de 25 y un bicarbonato de 16. Alguien más que me diga qué es lo que tiene. ¿Qué tiene? A ver, ¿a qué Milaos Herrera? Para que tome lista con las participaciones. ¿A qué Milaos Herrera? Sí, el pH se encuentra dentro del rango normal, pero tanto el bicarbonato se encuentra disminuido. Y perdón, y el CO2 también. Entonces, Alcalosis metabólica. Sí, alcalosis metabólica. ¿Coinciden con su compañera? acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es una alcalosis respiratoria, doctora. Alcalosis respiratoria. Ok. ¿Será aguda o será compensada? Compensada, ¿Por qué? porque el CO2 también ha disminuido. Pero me estás diciendo que es una alcalosis respiratoria. ¿Lo compenso también con el CO2? No, perdón, el bicarbonato está disminuyendo para poder compensar el aumento del CO2. Ok. Entonces, es una alcalosis respiratoria crónica. Esta no es aguda. Esta no es aguda. ¿Qué es lo más frecuente que podemos ver en estos casos? ¿Quién te va a dar un pH? ¿No? 7.41, que ese puede estar encontrándose dentro de parámetros normales. O sea, lo neto no está variando.
pero sí tenemos variaciones en mi CO2 y en mi bicarbonato. El CO2 vemos que está bajo, ¿no? El bicarbonato también está bajo. Entonces, estamos viendo el por qué un pH estaría relativamente normal, ¿no? Mi CO2 estaría barriendo CO2 y mi bicarbonato, por ende, también tratando, ¿no? De ya compensar o adaptado a este parámetro de CO2. Cuando hablamos de alcalosis respiratoria crónica, se ve muy frecuente en pacientes que viven a altas altitudes. Por eso se les puso vivir a 3000 pies. Entonces, lo más importante, yo cuando les digo compensa o no compensa, cuando ustedes sepan si es agudo o es crónico. Tenemos que si es respiratoria, es muy rápida. El CO2 es más de 55. Y cuando la compensación es metabólica, se da en días, de 3 a 5 días, y el anion gap también llega a elevar. Ahora bien, tenemos este pacientito, por ejemplo, nada más tiene un antecedente de una intoxicación, pero te llega con un pH de 7.25, un bicarbonato de 26 y un CO2 de 60. ¿Qué tiene? Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. ¿Quién da otra cosa? ¿Coinciden con su compañera o difieren? Ok, estamos exactamente ante una acidosis respiratoria aguda. ¿Por qué? Tenemos un CO2 de 60, ok, que está bastante elevado, está reteniendo CO2. El bicarbonato está en 26, o sea, todavía ahí está manteniéndose y el pH en 7.25. Entonces mi neto es hacia la acidemia y mi CO2 hacia una retención, o sea, algo respiratorio. Eso le llamamos una acidosis respiratoria aguda. Las causas más frecuentes es por drogas, porque me provocan una depresión de mi sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares, obstrucciones agudas, movimiento torácico deteriorado, una neumonía. ¿Okay? Son las causas más frecuentes. Y otro casito. Tenemos un paciente que tiene tos y tiene un antecedente de poco. Tiene un pH de 7.34, un bicarbonato en 31 y un CO2 en 60. ¿Qué tiene? Acidosis respiratoria crónica. Crónica también, sí. Una acidosis respiratoria crónica y coinciden sus demás compañeros. Excelente, exacto. Mi pH está dando hacia la acidemia y obviamente mi CO2 está reteniendo y el bicarbonato ya está elevado, o sea, ya es algo crónico, ¿no? Acidosis respiratoria crónica. Las causas, lo más importante, el EPOC. EPOC, ¿ok? Entonces, pregunta de examen, ¿cuál va a ser la causa más frecuente o casos clínicos en los cuales vengan esos parámetros gasométricos o les den ese antecedente? Ya van a saber cuál es lo esperado, ¿correcto? Enfermedades pulmonares restrictivas, apnea del sueño o debilidad neuromuscular crónica, ¿ok? Otro casito. Un vómito, el paciente ya viene por vómito y tiene un pH de 7.50, un bicarbonato en 36 y un CO2 en 48. ¿Qué tiene? Una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. ¿Alguien concuerda con su compañera o dice, no, a mí no me parece, sí? Coincidimos.
Sí, de acuerdo. Aguda, ¿no? Alcalosis metabólica aguda. Ok. Alcalosis metabólica aguda. Excelente. Tenemos un pH que va hacia la alcalemia, un bicarbonato bastante elevado y un CO2 que está elevándose, ¿no? Dos puntitos, pero es una cuestión aguda, no está como los crónicos que veíamos, ¿no? Que eran muy aparatosos los, las, eh, los parámetros que nos daban, ¿ok? Causas de una alcalosis metabólica aguda: el vómito, succión nasogástrica, uso de diuréticos, exceso de mineralocorticoides, exceso de administración de álcalis, hipercapnia. ¿Ok? Esas son las principales causas de una alcalosis metabólica. Entonces, cuando les ven un paciente deshidratado, mucho vómito y todas esas cuestiones, si le toman una gasometría, hay que verificar que no esté teniendo estas alteraciones. ¿Ok? Otro casito. Paciente que nos presenta con debilidad generalizada, tiene un pH de 7,25, un bicarbonato de 12 y un CO2 de 21. Una acidosis metabólica crónica. Una acidosis metabólica crónica. ¿Coinciden o no coinciden los demás compañeros? Sí, doctora. Acidosis metabólica aguda. En realidad, las acidosis metabólicas crónicas son muy difíciles. ¿Por qué? Porque dan una descompensación bastante importante. Y aquí estamos viendo, sobre todo, una alteración que probablemente llegue a tener hasta del sensorio. ¿Ok? Entonces, toda acidosis metabólica en realidad no se puede hacer crónica. Entonces, esta es una acidosis metabólica por simple pH y el bicarbonato. Y estamos viendo que más bien mi paciente se está descompensando también. ¿Por qué? Porque el metabolismo compensatorio pues está obviamente disminuyendo o se está acabando, ¿no? Uno cuando está acidótico, ¿qué empieza a hacer? A respirar muy rápido, ¿no? Y muy superficial. Y eso hace que barra CO2, por eso lo tenemos bajito, ¿ok? Pero no podemos hablar de que lo respiratorio pueda llegar a compensarlo. Más bien, este paciente ya está entrando en una depresión importante, que probablemente tengas que hasta intubar a tu paciente en lo que estás averiguando por qué está teniendo debilidad y por qué estás tan acidótico, ¿ok? Entonces, esta es otra de las modalidades que nos puede venir en una gasometría. Ahora bien, si yo tengo una acidosis metabólica, sobre todo tan marcada como esta, ¿cuál sería el paso 3? El paso 3 es la determinación de mi anion gap. El anion gap no es más que la diferencia de aniones y cationes que tenemos en el cuerpo, ¿ok? Entonces, es esta diferencia la que nosotros queremos estar averiguando. ¿Cómo se hace el anion gap? La formulita ya la sabemos. Sodio menos, abrimos corchetes, bicarbonato más cloro. Cerramos y lo normal es de 12 más menos 2. ¿Ok? Si el anion gap es mayor de 20, entonces existe, ojo, una acidosis metabólica primaria. O sea, algo que me está haciendo a mi paciente ser tan acidótico, pero que no sea secundario a algún proceso compensatorio o algo que estén ustedes pensando, es algo primario. Por lo general siempre llegan a ser tóxicos, lo que hace una acidosis metabólica primaria. Alcoholes, genobióticos como la aspirina, las propias cetoacidosis, todas estas cuestiones, este tipo de patologías nos hacen este tipo de acidosis metabólicas. ¿Qué tengo que saber también dentro de esta valoración? Que el cuerpo ya dijimos que no crea un anion gap tan compensatorio, ¿no? Que probablemente va a ser en los primeros minutos, en las primeras horas, pero en realidad esto se va a descompensar, ¿ok? Y que nos puede llevar a generar también la aparición de una acidosis láctica.
Dentro de la acidosis láctica vamos a tener dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A, esta se debe más a hipoperfusiones, a monóxido de carbono, intoxicaciones, enfermedades pulmonares o una hipoxia ística. También alteraciones en la cadena oxidativa mitocondrial e inhibe la glucogénesis y llega a tener una mortalidad hasta del 80%. Mientras que las tipo B se subdividen en B1, B2 y B3. B1 es más hacia trastornos sistémicos graves, sepsis severa, falla hepática, alguna neoplasia. La B2 a fármacos o toxinas, ¿ok? A nutrición parenteral, etanol, metanol y todas estas cuestiones de toxicología. Y la B3 relacionada con errores congénitos del metabolismo, ¿ok? Entonces, otro de los parámetros que hay que valorar dentro de mi gasometría es una acidosis láctica. Entonces, es lo básico que nosotros tenemos que valorar en una gasometría. Pero eso no es todo lo que podemos valorar en una gasometría. Hay cuestiones más exquisitas como el DIF. Esta es la diferencia de iones fuertes y la diferencia de electrolitos fuertes, que también se llama CIT. Estos son lo normal de la diferencia, o CIT, es de 42 mini equivalentes litro en plasma normal. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros en el cuerpo tenemos circulando tanto iones fuertes como iones débiles. Los iones fuertes son todas esas sustancias que están completamente disociadas en una solución. La mayoría son de iones de soluciones biológicas como sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, ¿no? Y el propio lactato. Y los iones débiles son estas sustancias que están parcialmente disociadas cuando son disueltos en agua. Cualquier sustancia cuya disociación constante es más de 10, ¿no? A 4. Funcionará como un electrolito fuerte y cualquier disociación constante de 10 a 12 no es efectivo. Y cualquiera que esté en estos rangos será un electrolito débil, ¿ok? Pero hay que saber estas diferencias porque esta es la diferencia que nosotros vamos a estar buscando o que vamos a calcular. Esto sobre todo se da más en pacientes críticos, cuando te piden el cálculo de estos parámetros, ¿ok? O en los talleres de gases de la UCI. Este sobre todo es para ver el impacto del trastorno ácido-base en nuestros pacientes críticos. Entonces tenemos 3 niveles, ¿no? El daño directo del disturbio a nivel multiorgánico expresado como el edema cerebral, convulsiones, disminución de la contractilidad miocárdica, arritmias cardíacas, vasoconstricción pulmonar y la vasodilatación sistémica. También respuesta compensatoria generada ante el disturbio como agotamiento respiratorio o insuficiencia respiratoria secundaria a un incremento de volumen minuto asociado a una derivación del flujo sanguíneo de órganos vitales hacia mis músculos respiratorios, ¿no? O que haya también una alteración funcional de mis células de mi sistema inmune que promuevan una inflamación y una acidosis hiperclorémica. Entonces, ¿qué impacto negativo voy a tener con un pH de 7.20? Yo voy a tener trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, en realidad a cualquier nivel. Pero obviamente lo que más me llega a interesar, lo cardiovascular, que una acidosis tan severa me va a alterar la contractilidad cardíaca. Me puede provocar dilatación arteriolar, una venoconstricción, incremento de resistencia a sus cuerdas pulmonares, reduce mi gasto cardíaco, es más propenso a generar arritmias, reduce el umbral, ¿no? Para las fuerzas ventriculares, atenúa también la respuesta de catecolaminas y para el trastorno respiratorio pues hay una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, disnea e hiperventilación. ¿Qué le estaba pasando a mi paciente del último caso clínico? Tenía una acidosis metabólica bastante importante y que me decían, ¿está compensando? No, en realidad no. Está teniendo una hiperventilación y ya
una disminución de toda la fuerza compensatoria, ¿no? Entonces ya está teniendo probablemente respiraciones rápidas, superficiales, y que esto pueda generarme hasta un paro, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con ello. Por eso es muy importante cuando ustedes también vean una respiración de Kussmaul, una respiración agónica. Ya sabemos que una agónica es prácticamente un paciente en paro, ¿no? Una respiración de Kussmaul en un cetoacidótico, pues es alta mortalidad, ¿no? En el cual tienes que ya dar un manejo de manera inmediata. Trastornos metabólicos, ¿qué me va a provocar? Resistencia a la insulina, hipercalemia y reducción de mi síntesis de ATP. Y en trastornos neurológicos, inhibición del metabolismo y regulación de mi volumen celular. Todo esto se va a ver alterado por una acidosis menor de 7.20. ¿Ok? Luego, pero también tengo un impacto negativo si me voy al otro extremo, ¿no? Si provoco una alcalemia, o sea, más de 7.45. ¿Puede provocar un trastorno metabólico? Sí. Disminuye el potasio 0.5 miliequivalentes litro por cada 0.1 que aumente el pH. Imagínense. Disminuye el calcio ionizado. Disminuye el magnesio del 4 al 8% por cada 0.1 aumento del pH. Entonces, ¿voy a tener altas probabilidades de arritmias? Sí. Trastorno neurológico, inhibición de mi sistema simpático e irritabilidad neuromuscular. A nivel respiratorio, reduce la disponibilidad de oxígeno en un 10% por cada aumento del 0.1 en el pH. Incrementa la afinidad de hemoglobina y desplaza la curva hacia la izquierda. Si me desplace hacia la izquierda, ¿qué creen que va a hacer? También me va a caer, puede ser con una alcalemia primero, pero provocando una acidosis respiratoria. ¿Ok? Trastorno cardiovascular predispone a arritmias, isquemia miocárdica o por trastornos respiratorios. Ok. Paso 4. ¿Qué voy a hacer yo cuando visualizo el exceso de base? El exceso de base o el déficit de base, también así lo pueden conocer, también es un parámetro que nos lo da la gasometría. Pero también tenemos una manera o una fórmula de poderlo sacar si no lo contamos en la gasometría. Este cuantifica la anormalidad metabólica y corrige el pH ajustado al PCO2 a 40 milímetros de mercurio y permite la comparación con el bicarbonato corregido. Ayuda el déficit de base cuando el bicarbonato es muy cercano al nivel normal o hay desviaciones más extremas y el cálculo es improbable que genere más datos. Entonces, tú cuando dices, híjole, no sé qué puede estar teniendo mi paciente o puedo, como vimos un caso clínico, ¿no? El pH casi normal, pero había mucho desequilibrio tanto en el CO2 como en el bicarbonato, ¿ok? Yo puedo ya sea visualizar cómo está mi exceso de base o calcular mi exceso de base, ¿ok? ¿Cómo se calcula? Es bicarbonato más 10 por el pH, que este se tomaría de 7.4 menos 24. Si es negativo, todo lo que te digan menos 5, menos 6, menos 10, menos 12, ¿no? Este es que hay el almacenamiento de bicarbonato está depletado. O sea, yo no estoy teniendo bicarbonato en el cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado sobre todo en la reposición de volumen primero, tomar probablemente una gasometría y checar que este se vaya corrigiendo. Mientras yo también mejoro la hidratación, va a mejorar el déficit de base, ¿ok? Y es un parámetro indirecto también de hipoperfusión. ¿Listo? Pero no se queda ahí la cuestión. Ustedes saben que dentro de todo este taller de gasométrico también nos hablan de algo y que el sonadísimo modelo Stuart. El modelo Stuart no es otra cosa de que dos principios principales, que se base en la ley de electroneutralidad y el principio de conservación de masas. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, nos habla que vamos a tener 3 variables dependientes y 3 independientes, ¿no? 3 independientes es que no puede haber nada más que lo modifique. Entonces, ese mi diff, la diferencia de mi ion fuerte y débil, que ya vimos que era, mis niveles de CO2 y los ácidos débiles no volátiles o también el llamado átomo.
Y tenemos 3 variables dependientes, que es lo que estamos nosotros visualizando en una gasometría. El pH, los hidrogeniones y mi bicarbonato. Entonces, estas 3 variables dependen de cómo estén mis variables independientes, ¿no? Cómo se esté manejando mi medio interno. Ahora bien, esto es la diferencia del ion fuerte. Ya dijimos que es el DIF o también llamado CIT, ¿no? A esto se refiere el método de Stuart. Nos habla de que lo normal es de 42 mini equivalentes. Entonces, me está diciendo que tanto dentro de mi carga positiva, dentro de mi carga negativa, debe de ser lo más neutral posible, ¿no? Que aunque yo sepa que mi carga positiva es el sodio, potasio, calcio y magnesio, debe haber, ¿no? Dentro de todo esto, una neutralidad con lo que yo tenga de bicarbonato, de mi ATOT, que es nada más lo de albúmina, fosfato y todos mis transportadores, mi lactato y mi cloro, ¿ok? Que estos serían considerados la carga negativa. Entonces, esta diferencia, lo normal es de 42 mini equivalentes. Si hay más o menos de una carga u otra, ya vamos a tener alteraciones, ¿ok? O disfunciones como las que hemos estado viendo. Entonces, mi efecto DIF yo diría que es directo sobre mi pH, es directamente proporcional a mi pH. Por eso estábamos viendo que mi pH, que es una variable dependiente, es dependiente de mi DIF, ¿ok? Entonces, eso es una de las premisas que se estudia por medio de este modelo. Y bueno, al aumentar el DIF, aumenta el pH, ¿sí? Disminuye el componente ácido, entonces, y viceversa. Pero, ¿qué pasa si se aumenta el ATOT? Pues el ATOT va a hacer que me disminuya mi pH, ¿ok? Porque este no es directamente proporcional, sino los dos son cargas negativas, ¿ok? Entonces, obviamente, no puede llegarlo a compensar. Y la relación entre mi PCO2 y el pH es inverso, ¿correcto? Por eso es que lo ayuda para procesos de compensación. Entonces, dentro de mi método de Stuart, ¿qué yo voy a calcular? El cálculo del ATOT, que esto es por varias fórmulas. Tenemos estas 3 fórmulas, ¿no? Esto va a depender evidentemente de los parámetros que llegues a tener. Por lo general siempre vas a requerir de albúmina para poder hacer este cálculo y tenemos algunas constantes que nunca van a cambiar. Entonces, dentro de estos va a ser la albúmina, los fosfatos y las proteínas. La clasificación de los disturbios ácido-base por este método de Stuart nada más nos habla de 2 cosas. Si es respiratorio o metabólico y si está en una acidosis o en una alcalosis. ¿Correcto? El CIT anormal, que sería mi gap de ion fuerte, si tenemos déficit de agua, ¿no? Por lo general en acidosis vamos a tener un CIT disminuido y un sodio disminuido. Si es alcalosis va a ser al contrario, un CIT aumentado y un sodio aumentado. Si tenemos un exceso o déficit de cloro, ¿no? Aquí vamos a tener un CIT bajo, pero como puede haber un exceso de cloro, este puede estar elevado, ¿no? En caso de acidosis. Y en caso de alcalosis, mi CIT va a estar aumentado, pero mi cloro va a estar disminuido porque está alcalótico. Y los aniones no medidos, por lo general, estos pueden ser tanto altos como disminuidos, ¿no? Y el ATOT, esto ya va a ser con las correcciones de albúmina y fosfato, que bueno, lo podemos estar encontrando en la acidosis aumentado y en la alcalosis disminuida, ¿correcto? Esto, en general, ya lo tienen que traer las formulitas, ¿no? Impresas o guardadas para que se les haga mucho más sencillo hacer todos estos cálculos. Ahora bien, causas que me provoquen una disminución de mi DIF, o sea, una acidosis metabólica importante. Acidosis tubulares renales, sobre todo distal tipo 1, pH urinarios más de 5.5 y proximal tipo 2, pH urinario menos de 5.5, potasio sérico bajo. Deficiencia de la aldosterona tipo 4, en el cual lo podemos encontrar con pH urinarios menores de 5.5 y potasios altos.
o cuestiones gastrointestinales, ¿no? Ya vimos una diarrea muy importante, drenaje pancreático, intestino corto, nutrición parenteral, soluciones salinas o el uso de alguna resina. Esto nos puede provocar una acidosis metabólica que disminuye bastante el DIF. ¿Ok? Y aquí tenemos, para que ustedes también vean, que el DIF nos sirve también para ver qué soluciones pueden ser las de mejor elección dependiendo el tipo de paciente que tengamos. Aquí son varias de las soluciones que se manejan en el mercado y cuánto es tu composición de sodio, de cloro, de potasio, ¿no? Y estamos viendo que en realidad el DIF normal es de 42 y no estamos viendo ninguna solución que tenga un DIF más parecido al estado normal, ¿no? Menos la solución salina, o sea, es de 0. El Rigel lactato al menos tiene un CID de 20, una Macel de 17.6. ¿Ok? Entonces hay que checar todas estas variaciones para que tú puedas decidir cuál es la solución más correcta a tu paciente. Pero en este caso también, si no, en pacientes críticos, que es lo que más manejamos, soluciones balanceadas, en las cuales tú haces tu propia solución, ¿no? Dependiendo de las necesidades de tu paciente. Ahora bien, causas de DIF disminuido, o sea, que me lleven a una alcalosis metabólica. Pérdida de sodio por pérdida de cloro, cloro urinario menos de 10, pérdidas gastrointestinales, o también adenoma velloso, emesis o un drenaje gástrico. Cloro urinario más de 20, un exceso de mineralocorticoides o de diuréticos. Carga de sodio exógena, un cloro sérico elevado. Administración de sales de sodio, una transfusión masiva de sangre, una nutrición parenteral, expansores de volumen en plasma o también un exceso de lactato de Ringer. La deficiencia severa de catión intracelular, sobre todo de calcio y magnesio, ¿no? Porque ya vimos que estos son cargas negativas, de cargas positivas, disculpa. Luego, sistemas de compensación. Sistemas químicos amortiguadores, esto sobre todo es el bicarbonato, ¿no? La primera amortiguador que tenemos. La hemoglobina en segundo lugar y el restante es por proteínas. Entonces, estos son los sistemas de compensación que tenemos. Por eso, cuando a veces dices, está compensado o no compensado, bueno, si estamos hablando de algo respiratorio, lo siguiente a ver es cómo está mi bicarbonato. ¿Lo está tratando de compensar o ya no puede compensarlo? O tal vez tiene hipoalbuminuria o ya no tiene un déficit de proteínas importante de desnutrición en mi paciente, que lo va a hacer más difícil a la compensación. Dentro del sistema respiratorio también puede ser un mecanismo de compensación, pero este inicia en minutos. El 50% de compensación por acidosis metabólica se obtiene a las 2 horas, ojo, y el 75% de compensación a las 24 horas. El 30% de compensación por alcalosis metabólica se da entre las 12 y 24 horas y el 60% posterior a 48 horas. Entonces, pueden ver variaciones en las gasometrías, ¿correcto? Precisamente por esto. Ahora, dentro del sistema renal, la respuesta se puede dar en horas o días. Esto es cuando el túbulo proximal responsable de la hemostasis de bicarbonato pues, se ve afectado. El control se da excretando una orina ácida o alcalina dependiendo de qué sea la compensación, y este se regula por 3 mecanismos: por la secreción de los hidrogeniones, por la reabsorción de iones de bicarbonato filtrados y por la producción de nuevos iones de bicarbonato. ¿Ok? Ahora bien, la relación entre el nivel de PCO2 y el nivel de bicarbonato tiene que ser directa. Si uno de ellos se reduce, la compensación viene dada por la reducción del otro componente y viceversa. Entonces, siempre la relación del nivel de CO2 y bicarbonato va a ser directa. ¿Ok? Y aquí tenemos las fórmulas. Las fórmulas de Winter es precisamente para ver si el trastorno ácido-base está compensado. Y esto, evidentemente, imprímanlo, no está en todos los en internet. ¿Cuál es para hacer? Ok, tengo una acidosis metabólica de base. Ya saqué mi anión GAP.
Ya tengo todas estas cuestiones, paso 1, paso 2, paso 3. Ahora bien, quiero saber si está compensada. Entonces yo voy a hacer la fórmula de Winter, en el cual es carbonato por 1.5 más menos más 8 y me va a salir un resultado. ¿Ok? Y yo ahí voy a ver si está compensado o no compensado. Y viceversa, así con todos los tipos de, de acidosis o de alcalosis que yo pueda estar teniendo. ¿Vieron? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica y ojo, acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica, alcalosis respiratoria aguda y alcalosis respiratoria crónica. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que prácticamente lo metabólico no puede llegarse a compensar tan rápido o nada más dura unos minutos o segundos, porque no obstante, no me decían así, ¿no? Tiene una acidosis metabólica aguda, no, una acidosis metabólica crónica, no, no, no. Sí estamos tratando de compensarlo, pero esto es en minutos y se llega a descompensar rápidamente porque ya hay una disfunción importante de mi paciente, ¿ok? Entonces, eso es cuando hay cuestiones metabólicas. Y lo que sí vamos a tener varias variaciones es en las cuestiones respiratorias, que vamos a tener una compensación más importante a nivel metabólico, porque tenemos mayores marcadores, ¿no? O no hay una disfunción o un agotamiento como tal de los músculos. Ustedes saben que si una vez que se agota el músculo respiratorio, pues prácticamente ya no hay nada más que lo compense, ¿ok? Y la única manera de compensarlo a nivel respiratorio es o respiro más rápido y más superficial, o ya por ende se paraliza mi músculo y ya tienen que respirar por mí. ¿Ok? Y por eso es que nos basamos con todas estas fórmulas. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Este es de los más complicaditos. Esto no va a venir en el examen, no se preocupen. Es nada más para que ustedes sepan que es un desarrollo de un taller. Es un femenino de 56 años dedicada al hogar. Un tabaquismo positivo de cigarros al día desde los 20 años. Antecedente, ¿no? De artritis reumatoide en tratamiento con esteroides, suspendido hace 6 meses antes y hace 2 meses presenta edema de manos, miembros inferiores asociado a disnea e ictericia. 2 semanas antes de que llegue al servicio, ¿no? De emergencias aparece edema palpebral, incrementa la disnea y hace 3 días hay una ictericia mucho más marcada. A su llegada, ¿no? A emergencias, presenta alteración del estado de alerta y melenas. A la exploración física tiene una TA de 130-70, una cardíaca de 70, una respiratoria de 30, está febril, su saturación en el medio ambiente está al 95%. Tiene una palidez generalizada, si se evidencia el edema palpebral bilateral, edema de miembros inferiores con fobia, un soplo sistólico multifocal, rangos articulares disminuidos, leve dolor a la movilización y el abdomen está sin alteraciones. La escala de coma de Glasgow está en 14 puntos. ¿Ok? Le toman los primeros parámetros del laboratorio y encuentran todo esto. Tu pH, tu CO2, tu PO2, el lactato, miren, llegó con 3.6, bicarbonato, déficit de base o exceso de base, el FIO2 en el que estaba, el 21%, su glucosa, su hematocrito. Le tomaste también un hemograma, salió con 8.000 de leucos, segmentados en 85, plaquetas 120.000, urea en 29, la creatinina en 0.7, el sodio en 128, potasio 4.5, cloro 104, 6.8 de calcio, magnesio 2.7 y fósforo, ¿no? Y así estamos viendo, evidentemente, varios de los laboratorios en diferentes horas que se le estuvieron tomando. ¿Por qué les pongo esta tablita? Pues que porque vamos a requerir muchos de estos valores para poder hacer los cálculos de lo que sigue, ¿no? En nuestro taller. Entonces, bueno, teniendo eso en consideración, ¿cómo voy a ir interpretando cuando me piden taller de gases? Primero, relacionar con la clínica del paciente. Hay que determinar si es una alcalemia o una acidemia. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Alcalemia o acidemia? ¿Alcalemia o acidemia? Alcalemia. Alcalemia. Luego, trastorno primario o dominante.
¿Qué es? ¿Cuál es su trastorno primario o el que domina? Respiratorio. Respiratorio. Luego, trastorno agudo o crónico. ¿Cuál creen que sea? ¿Cómo está? Crónico. Crónico. Entonces me están diciendo que para ti es una alcalemia respiratoria crónica. Vamos a ver. ¿Está taquipneica mi paciente? Sí, ¿no? Dijimos. Y eso siempre se correlaciona con un mal pronóstico. ¿Qué más? Determinar si estaba con alcalemia o acidemia. Efectivamente, muy bien, doctor, está en alcalemia. Mi trastorno primario dominante. Vamos a ver. Estoy viendo que sí puede ser una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Si mi CO2 es más de 40, alcalosis metabólica. Si es menos de 40, alcalosis respiratoria. Excelente. Muy bien, vamos bien. Ahora, crónica. ¿Por qué? Porque ya vimos que la variación de pH que encontramos está más cerca de 7,44 que a 7,53. ¿Correcto? Entonces, coincidimos. Es una alcalosis respiratoria crónica. Ok, muy bien. Y vamos a ver. Queremos estar muy, muy seguros de si es agudo o es crónico. Entonces, aquí tenemos nuestras formulitas para ver si está compensado o no. Acidosis o alcalosis. Estamos diciendo que si es algo crónico y es una alcalosis, entonces me voy a ir por mi segunda fórmula, ¿no? Que sería 0.03 por 40 menos mi PCO2 entre 10. ¿Ok? Y con eso voy a determinar si en realidad es crónico y voy a ver entonces, ¿está compensado o no está compensado? ¿Quién hace la formulita? A ver. Ya tenemos la respuesta. Buenas noches. ¿Compensado o no? Entonces, vamos a ver. Fórmula de compensación de alcalosis respiratoria crónica. Nos salió 17.3 bicarbonato compensado sin trastorno metabólico. ¿Cuáles son las causas que vimos? Bueno, las causas pueden ser diversas, ¿no? Algunas ya las vimos dentro de los casos clínicos. Esto es lo importante cuando ustedes a veces les dicen, hay que, evidentemente, valorarlo o calcularlo, ¿no? Que es justamente las que acabamos de ver. Entonces vamos a ver si con esto se va hacia una desviación hacia la izquierda, una desviación hacia la derecha. Estamos viendo hacia izquierda, respiración alcalosis, hacia la derecha, respiración acidosis. Algo más crónico, más agudo. ¿Ok? Eso va a depender. Ahora bien, hay otras fórmulas como la de Henderson-Hasselbalch. Esta es de las más básicas. Es en el cual nos habla si el componente metabólico del carbonato está reducido, el anion gap se puede corregir por albúmina, si puedo evaluar incongruencias, ya sea por el enfoque de Stuart, ¿no? Que ya vimos que es lo más oportuno, o si puedo calcular también mi atoto. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo. Mi DIF, aquí ya lo calculé yo por ustedes, pero por eso les daba la tabla. Sería muy bueno que hicieran el ejercicio, por eso les daba los valores de sodio, de potasio, de magnesio, de calcio, de cloro y de lactato. Una vez que haces esta fórmula, te da 34.4. Entonces nos íbamos a nuestra formulita y veíamos, y está bajo. Entonces en realidad su DIF es hacia una acidosis metabólica. Entonces no está compensado. El ATOT nos dio 13.8, está bajo. Se relaciona en sentido inverso con el pH implicado y tiene un mecanismo compensador de acidosis metabólica corroborando nivel bajo de PCO2. Y mi SIG, un gap de iones fuertes, mi SIG dice que la fórmula es SIDA menos la diferencia, o sea, calcular primero mi aparente
con mi efectivo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo lo calculo? Primero voy a hacer esta fórmula para poder ver cuál es mi SID aparente y luego mi SID efectivo, que es con esta otra fórmula. Por eso necesitamos todos esos estudios de laboratorio y como pueden ver, no es algo que hagamos meramente en un paciente de emergencia o rápido, ¿no? Nosotros vemos 3 parámetros, hay lactato, no hay lactato, como está el PAF y algunos otros parámetros, pero estos talleres gasométricos ya es un paciente hospitalizado, en el cual ya estás tú viéndolo en las UCIs o en las UCIs y le estás dando un seguimiento tal vez para correcciones de ventilador y todas estas cuestiones. Entonces, ya teniendo estas dos fórmulas, los resultados cada uno, ahora sí, resto mi resultado del SIDA menos el SIDE y este va a ser mi SIG o mi gap de iones fuertes. Entonces, en este pacientito llegó a ser de 14.2, o sea, mayor de 2. Eso quiere decir que mi paciente en realidad no está ya compensado, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante. ¿Ok? Muy bien. Con esto hacemos finalización de lo que es el taller gasométrico y en realidad de todas las clases que quedaban pendientes. ¿Ok? Va a venir lo más básico de los temas que hemos visto, tratamientos de primera elección, las causas más importantes. De taller gasométrico solamente vamos a preguntar lo más básico, ¿no? De los 3 parámetros que ustedes sepan identificar qué es, ¿no? Si es una acidosis, es una alcalosis, y eso sí, al menos la fórmula de si está compensado o no compensado, ¿correcto? Es